Hoy vamos a meternos de lleno en una de las emergencias médicas más elegantes y a la vez traicioneras que existen, el taponamiento cardíaco, una auténtica historia de detectives clínicos. Para empezar, fijémonos en esta metáfora que es potentísima. Es que da justo en el clavo. Imaginar el corazón así, como un atleta de élite al que de repente le ponen una camisa de fuerza de acero. Esa es la esencia del problema. Un corazón al que no le dejan espacio para latir, que está siendo aplastado y que, claro, no puede hacer su trabajo. Bien, ¿y cómo se llega a esta situación tan dramática? Pues todo se reduce a una lucha por el espacio y la presión dentro de una bolsita que envuelve el corazón, el pericardio. En condiciones normales, esta bolsita, el pericardio, tiene una cantidad mínima de líquido. Hablamos de entre 15 y 50 mililitros, lo justo para que el corazón pueda moverse sin rozar, como si estuviera bien lubricado. Vamos, poquísimo. Pero ojo, aquí viene lo increíble. En una situación de emergencia, en un taponamiento agudo, no hace falta que se acumule una barbaridad de líquido. Con solo unos 100 o 200 mililitros, que no es ni un vaso de agua, la presión dentro de ese saco se dispara. ¿Por qué? Porque la clave no es cuánta cantidad, sino lo rápido que se acumula. Esa es la cuestión. Y claro, ese aumento de presión tan bestia provoca una catástrofe en cadena. Lo primero que pasa es que el ventrículo derecho, que tiene las paredes más finitas y débiles, pues se aplasta, colapsa. Y si el ventrículo derecho no puede llenarse de sangre, el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón bombea, se desploma. Entramos en un círculo vicioso terrible de shock obstructivo que es, una amenaza vital inminente. Vale, tenemos el crimen. Un corazón aprisionado. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Como buenos detectives, los médicos han seguido durante mucho tiempo una serie de pistas clásicas que nos dejaron algunas figuras clave de la historia de la medicina. Y es que el camino para entender esto ha sido largo, Empezó a describirse allá por el siglo XVII. Luego, en la época de Napoleón, hay historias increíbles de cirujanos como Larrey haciendo punciones heroicas en pleno campo de batalla. Imaginad. Pero el que de verdad puso orden a todo esto fue un cirujano estadounidense, Claude Beck, que en 1935 dijo, vamos a sistematizar esto, y describió lo que hoy conocemos como su famosa tríada. Y aquí está, la famosísima tríada de Beck. Son 3 cosas. Primero, hipotensión, o sea, la tensión por los suelos. Lógico, si el corazón no bombea, pues no hay presión. Segundo, los ruidos del corazón se oyen muy, muy bajos, como apagados. El líquido que lo rodea actúa como un aislante del sonido. Y tercero, las venas del cuello, las yugulares, hinchadísimas. ¿Por qué? Porque la sangre intenta entrar al corazón, pero no puede. Así que se forma, por así decirlo, un atasco. Perfecto. Parece fácil, ¿no? 3 pistas y caso resuelto. Pues no, aquí es donde nuestra historia de detectives da un giro. Resulta que, hoy en día, sabemos que esta tríada de libro, los 3 signos a la vez, solo se encuentra en una minoría de los casos. A veces solo en un 30% o incluso menos. Así que, como pista, es buena, pero fiarse solo de ella es un error. Entonces, si las pistas más obvias nos pueden fallar, el buen detective clínico tiene que afinar la vista y buscar indicios más sutiles. Y aquí es donde entran en juego cosas como el pulso paradójico y ciertas señales muy particulares en el electrocardiograma. Hablemos del pulso paradójico. Suena complejo, pero es más sencillo de lo que parece. Es normal que al coger aire, la tensión arterial sistólica baje un poquito, pero solo un poquito. Lo que pasa en el taponamiento es que esa caída es exageradísima, mucho más de 10 milímetros de mercurio, y esta exageración de un fenómeno normal es de hecho el signo clínico más sensible que tenemos. Nos grita que algo desde fuera está apretando al corazón. Y luego está el electro, el ECG. Ahí podemos encontrar algo que es visualmente fascinante, la alternancia eléctrica. El nombre ya da una pista, ¿verdad? Es como si el corazón estuviera bailando, y eso nos indica que hay mucho líquido a su alrededor. Fijaos en esta tabla, que lo resume genial. En un electro podemos ver varias cosas. Lo más típico, una taquicardia sinusal, el corazón yendo a 1000 para intentar compensar. También un bajo voltaje, porque el líquido amortigua la señal eléctrica. Pero lo más chulo y específico es esto, la alternancia eléctrica. ¿Qué es? Pues que la altura de las ondas QRS cambia. Un latido es alto, otro bajo, alto, bajo. ¿Y por qué? Porque el corazón, literalmente, se está meciendo, balanceándose dentro de esa piscina de líquido. Es un signo casi definitivo. Si vamos esto, hay que pensar en taponamiento sí o sí. Todas estas pistas son importantísimas, no nos confundamos. Pero en la medicina moderna, el momento de la verdad, el ¡ajá, te pillé!, llega cuando usamos otra herramienta que nos permite ver qué está pasando directamente. Hablamos, por supuesto, de la ecografía.
la eco a pie de cama, lo que se llama POCUS. Antes se pedía una radiografía de tórax y se veía una silueta del corazón enorme, como una cantímplora, pero era lento y poco específico. Ahora no. Ahora con el ecógrafo, en segundos vemos el corazón literalmente nadando en líquido y, lo más importante, vemos cómo se colapsan las cavidades derechas, sobre todo la aurícula. Esa imagen es el gold estándar, es la prueba definitiva. Bueno, pues ya está. Misterio resuelto, diagnóstico confirmado. Y ahora la acción. El acto final de esta obra, que es ni más ni menos que el procedimiento que va a salvarle la vida al paciente, la pericardiocentesis. Pero antes de pinchar, hay que preparar todo a la perfección. Cada segundo cuenta. El equipo de enfermería es clave aquí. Hay que colocar al paciente, normalmente un poco incorporado, para que el líquido se acumule abajo y sea más fácil pinchar. Ponerle un par de vías intravenosas de calibre grueso por si las cosas se complican, monitorizar la tensión cada 5 minutos, tenerlo todo listo para esa punción que va a liberar al corazón. Perfecto. Hemos visto las pistas, la prueba definitiva, la solución. Pero si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, una regla de oro para que nunca se nos pase un taponamiento, ¿cuál sería? Pues se resume una combinación de signos clínicos que es potentísima, muy fácil de recordar. Y es esta. Si tenemos un paciente con la tensión por los suelos, las venas del cuello a reventar, pero al auscultar los pulmones estos están limpios, no hay líquido, cuidado. Esa combinación, hipotensión, ingurgitación yugular y pulmones limpios, eso es el corazón pidiendo ayuda a gritos. Ahí hay que pensar en taponamiento sí o sí. Y toda esta evolución, desde las pistas de Beck hasta la imagen en tiempo real de la ecografía, nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ahora que tenemos esta tecnología tan increíble, la ecografía, que nos da el diagnóstico al momento, ¿significa eso que las habilidades clásicas de detective, la tríada de Beck, el buscar el pulso paradójico, se han quedado obsoletas o siguen siendo fundamentales? Ahí lo dejo, para darle una vuelta.